Enérgico como siempre. Anduriña, comentame cuándo fue la última vez que vos viste un eclipse solar. Recuerdo que fue el año pasado y fue en octubre, fue un sábado, me acuerdo que estaba con unos amigos compartiendo, de hecho fue divertido porque me acuerdo que hasta hicimos un asado ese día esperando ese eclipse solar, pero fue muy bonita en realidad la experiencia. Esperamos que este año también sea así, aunque aquí pues lamentablemente no va a ser total como en otros países. Así es, así que vamos a dar un poco de que a pocas horas de que la luna se interponga entre el sol y la tierra y convierta este día en la noche por algunos minutos en varias ciudades del mundo. Queremos contarle que los científicos aprovecharán el evento astronómico para realizar diversos estudios. En Ciencia y Actualidad, Christopher Guevara nos comenta sobre 3 de los más destacados y conversa con un experto sobre cuál será la trayectoria de este asombroso eclipse solar. Este fenómeno provocará que algunas ciudades del mundo vean convertido el día en noche por algunos minutos. El eclipse solar total del 2024 sucederá tras la interposición de la luna entre el sol y la tierra, generando que los rayos ultravioletas no lleguen a esta última. Pero este evento astronómico no solo será un espectáculo para los aficionados, sino que también será una oportunidad para realizar algunos experimentos que la comunidad científica ha venido previendo. Reacción de la vida animal. La Universidad Estatal de Carolina del Norte, Estados Unidos, lidera un proyecto para analizar cómo reacciona la fauna. En 2017 realizó un experimento similar en varios zoológicos y comprobó diferentes comportamientos como el de un grupo de gorilas que se dispuso a cenar creyendo que ya era de noche. Perturbaciones atmosféricas. Un equipo de la NASA lanzará 3 cohetes de sondeo a una altitud de 420 kilómetros. Antes, durante y después del evento astronómico, con el propósito de observar los cambios en la atmósfera y si se presentan afectaciones en las comunicaciones satelitales. Estudio Corona Solar. La NASA pretende enviar 2 aviones a 15 kilómetros de altura para seguir la trayectoria del eclipse y estudiar con ayuda de una cámara con rayos infrarrojos la corona solar, pues quieren saber por qué alcanza millones de grados de temperaturas. Este eclipse es considerado un espectáculo visual, pero solo será observado en su totalidad en Norteamérica, ya que según lo explica el experto en astronomía René Urroz, tiene trazada una trayectoria con un margen de menos de 2 kilómetros. Esa sombra que se va creando va transitando y va a transitar en esta ocasión desde las costas del Pacífico de México hacia el norte, entra a los Estados Unidos por el estado de Texas, discurre por toda la zona este de los Estados Unidos y va a salir por el lado de las cataratas del Niágara, penetra la zona de Canadá, entra al Océano Atlántico y ahí desaparece la sombra. Es una sombra que va a tomar una franja del planeta. Esa sombra intensa tiene un margen aproximado de 1.5, 1.7 kilómetros, donde podemos ver que la luna tapa completamente al sol. Pero fuera de eso, vamos a ver una penumbra, que es lo que llamamos la zona donde se va a ver eclipse parcial del sol. Exhortan los expertos a no intentar ver el evento sin protección visual. De lo contrario, se podrían provocar daños a la vista. Christopher Guevara, Acción 10. Muchas gracias, Christopher, por esa información siempre tan valiosa y detallada. Comentarles también y darles estas recomendaciones. Si ustedes quieren apreciar el eclipse, tienen que tomar las medidas adecuadas para evitar cualquier tipo de problema que vaya a ocurrir, ¿verdad? Así es, a cualquier afectación visual. Y otra recomendación también es, muchos decimos vamos a verlo a través de una pana con agua o en el, qué sé yo, en cualquier recipiente. Eso no es recomendable hacerlo porque es como que utilicemos un espejo. Entonces, no lo haga, tómelo, use obviamente los lentes adecuados para esto si los tiene. Otra opción también podría
podría ser a través de la sombra de las hojas. Me Correcto, acuerdo que sí, el año eso pasado fue algo que se usó bastante. Obviamente esto para evitar de tener algún daño visual, pese a que acá en Nicaragua se va a ver en un 20 o 30%. Pero alguien que también está muy pendiente de los eventos astronómicos, pero también de salud, es Odili Vargas, quien está preparada con el doctor Bismarck Somarriba. Adelante. Así es, muchachos, y efectivamente vamos a tener noticias también relacionadas al eclipse. Pero mientras tanto, vamos a iniciar nuestra entrevista hoy en Salud Materna con nuestro especialista, como siempre, el doctor Bismarck Somarriba, para conversar sobre la endometriosis. ¿De qué se trata? Muy buenos días, doctor. Bienvenido a Acción 10 en la mañana una vez más. Gracias, Odelita. Es un tema muy interesante. Bueno, bendiciones a todos nuestros televidentes y que siempre nos sintonizan y son fiel televidentes. Cuando hablamos de la endometriosis, que prácticamente un gran porcentaje de pacientes lo pueden tener, más que todo recuerden que el endometrio es la parte interna que se encuentra en el útero, Sí. que es la que prácticamente mensualmente se desprende y es lo que causa la menstruación. Ese endometrio se desprende puramente por el producto de las hormonas, estrógeno y progesterona. Pero ¿qué sucede? La endometriosis, más que todo, es tejido de endometrio fuera del útero. Este puede estar ubicado incluso en partes muy distantes del cuerpo que se ha visto, hígado u otras zonas importantes. Sí. Pero generalmente están ubicados ovarios, en el útero principalmente. Ahora, el problema de esto, de la endometriosis, es que a veces causa en las mujeres trastornos importantes. Hay dolor durante la menstruación, los sangrados son abundantes, los periodos menstruales que a veces siempre yo tengo que insistir que deben de ser menos de 5 días, pero duran más de 5 días y esos sangrados son intensos. La paciente que tiene vida sexual activa, hay dolor durante las relaciones sexuales, igualmente por la irritación, porque el fenómeno que ocurre es que el endometrio crece y sangra y lo que expulsa, el contenido se expulsa de la primera capa del útero, se expulsa afuera. Sí. ¿Qué sucede en la endometriosis? El tejido que está fuera del lugar del útero también sangra. Produce todos los síntomas, dolor, sangrado, todos los síntomas que puede producir durante la regla en el local donde está produciendo. Ahora, imagínate que comences a sangrar. Hay mujeres que tienen en la herida quirúrgica de la cesárea, porque tal vez a la hora de que se extrajo el bebé, se desprendió algo de endometrio y quedó en la herida quirúrgica. Esta mujer tiene dolor durante la menstruación en esa herida y a veces sangra, se hincha, cambia de coloración. Imagínense esto ocurriese porque también existe la causa de la endometriosis por vía retrógrada, es decir, que la sangre en vez de salir a la vagina se regresa a las trompas y ahí es donde cae en la cavidad abdominal, se ubica en útero, en la parte fuera del útero, se ubica en ovario y a veces en los intestinos. Entonces imagínense esta mujer que tiene endometriosis severa, los dolores que pueda tener durante la menstruación, o sea, son muy exacerbados. De manera, doctor, que ahora encontramos otra razón por los dolores, porque hemos hablado anteriormente y en la entrevista que a veces los ovarios poliquísticos podrían causar alguna situación similar, pero la endometriosis, ¿en qué momento puede suceder esto, doctor? ¿Al inicio de la menstruación, cuando ya iniciamos las relaciones sexuales, cuando ya estamos en el proceso de premenopausia? ¿Cómo sucede? Puede iniciar en cualquier edad. O sea, las niñas, desde que comienzan a menstruar, que recuerden que si un fenómeno es que se presenta el factor de riesgo en aquellas mujeres que tienen la edad temprana de su menstruación. Hoy no sé si han visto que hay niñas a los 9 años y medio que están menstruando, están iniciando la menstruación. Sí. Estas niñas tienen la alta posibilidad que al tiempo puedan tener endometriosis. Incluso se dice que la endometriosis puede dilatar hasta que ya no regles. O sea, durante todo tu tiempo de menstruación puede ocurrir. Entonces ese es el asunto. Igualmente, lo que también hay muchas mujeres que experimentan diarrea, Sí. estreñimiento y dolor intestinal. ¿Por qué? Porque recuerden que durante la menstruación, quiero aclarar la pregunta que me decía, ¿cuándo se dan esto? En el momento que menstrua la paciente. Ok. Se exacerba, pero cuando ya la mujer tiene dolor durante la relación sexual, no es que ande menstruando, simplemente como ya hizo estrago la endometriosis en el tiempo que no se puede, no se ha descubierto,
ya pueden dar quistes endometriósicos. Así como tenemos los ovarios poliquísticos, a nivel de los ovarios va creciendo, va aumentando de tamaño y prácticamente forman grandes bolsas de contenido de endometrio, y esos son los dolores insoportables que puede experimentar la mujer. La única manera de cómo nosotros podemos identificar es a través de un chequeo ginecológico, y es siempre lo he dicho, que en el chequeo ginecológico hay que incluir un ultrasonido transvaginal en aquellas que podemos hacerlo, sino abdominal en aquellas que son niñas que no han tenido vida sexual activa. Entonces prácticamente se hace por arriba o por abajo y se va a evaluar ese dolor, y vamos a ver los grandes quistes que están ahí, que son prácticamente de contenido oscuro, café. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que incidir. Ahora, estos trastornos que pueden tener la niña o la mujer, dolor durante la relación sexual, náusea, vómito, prácticamente también el gran problema que tenemos con la endometriosis es que es causa de infertilidad. Cuando la mujer no llega a buscar y nosotros comenzamos a investigar, hay endometriosis, es un alto porcentaje de infertilidad y esterilidad igualmente, porque no va a poder tener bebé a menos que le hagamos un buen tratamiento, y a veces sí se da que se dé el embarazo, pero es una causa importante. Doctor, ¿algunos medicamentos o algunos métodos anticonceptivos tomados podrían predisponer a la endometriosis? Hoy en día, gracias a predisponernos, recuerden que los anticonceptivos favorecen todos estos trastornos, porque recuerden que lo que se trata es regularlo. Los anticonceptivos son buenos, no quiero decir que son malos, simplemente lo único que quiero insistir que en algunas mujeres, por ejemplo, una mujer con diabetes descompensada, con hipertensión arterial, obesa, con insuficiencia venosa, pues esta mujer no lo debe de tomar, pero sí son beneficiosos. Pero hoy en día, gracias a Dios, existen medicamentos ya dirigidos al problema de la endometriosis. Se han dado buenos resultados. Lo único que hay que descubrirlo a tiempo, porque a veces, cuando ya lo vamos a descubrir, ya están los quistes endometriósicos en los ovarios y ya prácticamente no podemos hacer nada, porque los ovarios ya se comprometieron demasiado con el endometrio que está fuera ahí en esa zona. Pues, entonces, por eso es importante de que desde temprana edad acostumbremos a llevar a las niñas al ginecólogo cuando yo comience a menstruar, para poder evaluar, y luego sistemáticamente hay que hacer un control. Aquellas que puedan hacerlo anual y aquellas que no lo puedan, pues tampoco descuiden su salud ginecológica, porque a veces es muy importante, y no caer al extremo de que cuando llegamos no puede tener bebé. Ahora, otra cosa que puede causar endometriosis son los cánceres de útero, que es un adenocarcinoma, es decir, dentro del útero puede causar cánceres. Se ha visto también que puede causar cáncer de ovarios, pero es muy baja lo que se ha visto estadísticamente, pero sí el adenocarcinoma, que es el cáncer de útero, sí puede causar. Vamos a leer algunos mensajes que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canales de Nicaragua y Noticieros Acción 10. Muy buenos días. Tuve un ectópico hace 8 meses, pero desde que me hicieron eso tuve un descontrol en mi regla y me dijeron que no podía planificar porque me alborotaba las hormonas y podía quedar embarazada, y me viene a cada rato la menstruación. ¿Eso es normal? No, no es normal. Lo único que te tengo que decir es que, pues no sé, tal vez pudiste haber entendido mal, porque las hormonas o los anticonceptivos te van a regular tu ciclo menstrual. Tendría importante que te valore el ginecólogo, que podríamos evaluar muy bien el caso y buscar qué anticonceptivo darte, porque si tenés antecedentes de un ectópico, lo prudente es dar un tiempo prudencial si querés tener bebé, y también investigar si hay problemas de enfermedades pélvicas inflamatorias, porque un ectópico puede ocurrir en otro momento también. Excelente, doctor. Y un tema que quizás sale un poquito de lo que estamos conversando hoy sobre endometriosis, que ya ha explicado todos los síntomas y la forma también o de prevenirlo o de tratarlo, pero también hay preocupación. Estamos esperando lo que será el eclipse solar total este 8 de abril, y hay mucha preocupación entre las mujeres embarazadas, que si se debe o no salir, si se debe o no proteger, si podría tener problemas e incidir en el embarazo. Eso es, quizá podemos apoyar a nuestras amigas televidentes. Ok, Odelit, de repente los problemas de los eclipses prácticamente son mitos de lo que puede ocurrir al bebé. Hay mujeres que se ponen ropa interior de otro color, sí. Ustedes sabrán, son mitos lo que puede ocurrir, lo que podemos estar determinado. Sin embargo,
Lo que es la visión, sí tenemos que protegernos porque son Ok. cambios de la naturaleza que también tenemos que prevenir. Si vos sabes que viene un huracán y decís que no te va a llevar o no te va a hacer nada, no vaya, pues anda a salir y te va a llevar. Entonces te tengo que decir, mira, viene un huracán, protégete. Entonces yo tengo que decirte de que sí, los eclipses pueden causar problemas de visión. Ya los otros son mitos que pueden ocurrir, que causa daños al embrión. Eso prácticamente ya viene genéticamente, ya viene problemas de malformaciones congénitas, ya dado, ya viene desde el inicio que se forma y no lo va a provocar un eclipse. Sin embargo, tenemos que como parte médico tomar todas las precauciones y medidas para evitar cualquier situación que pueda ocurrir y que después le estemos echando el problema al eclipse y no la causa que puede tener. Pero prevengámonos y busquemos cómo protegernos, y el que vaya a ver el eclipse, no sé si se va a ver en Nicaragua. Una parcial. Entonces parcial. yo le tengo que decir, pues, mírelo de lejos y no lo mire de frente, búsquese protectores solares, Sí. lentes para poder verlo y evitemos complicaciones que mañana pueden Gracias. ser mayores. Ahora regresando al tema, vamos a comentar algunos de lo que nos escriben acá. Mi mamá tiene 57 años, le dijeron que anda, que tiene el endometrio engrosado. ¿A qué se debe esto? Muy buenos días, saludos doctor, Dios le bendiga, excelente cirujano. Nos dicen, buenos días, tengo una sobrina de 12 años de edad y la menstruación dilata 12 días. Le mandaron inyecciones de planificar y cuando se la pone ahí nomás le corta la menstruación. ¿Eso es adecuado? Dos temitas y ya nos vamos. En el caso del endometrio engrosado, yo siempre le he dicho de que una vez que la mujer deja de reglar, nunca puede reglar. En este caso, si el endometrio está engrosado, lo prudente, y si no está arreglando, lo prudente es ir a hacer un luva biopsia, es decir, un legrado. Recuerden que el legrado no solamente lo tenemos mal catalogados en decir que solamente se trata de un aborto. No, los legrados biopsia es ir a hacer una extracción del endometrio, del engrosamiento que tiene y mandarlo a biopsiar. No es bueno que ande un endometrio engrosado. Hay que hacerles estudios y en base al estudio de los resultados que dé, prácticamente proceder a tomar acciones. Pero en primer paso, por favor, hay que hacer ese procedimiento. Busque del ginecólogo. Si el ginecólogo ya se lo dijo que hay que hacerlo, hay que hacerlo. En segundo lugar, la niña que tiene 12 años y anda menstruando demasiado. Miren, los anticonceptivos no se deben dar, ay, discúlpenme, lo tengo que decir, no se deben dar antes de los 18 años. Pero hay momentos donde nosotros como ginecólogos, si miramos que no se puede detener el sangrado, porque esta niña puede sufrir problemas hemodinámicos, porque puede causar una anemia severa, esos sangrados abundantes que está teniendo, esta paciente es una candidata que más tarde puede tener problemas de la endometriosis. Sí se puede dar, pero con vista, sugerencia del ginecólogo para poder determinar. Además de anticonceptivos, hay otros medicamentos que podemos trabajar con esos sangrados disfuncionales a temprana edad. Bueno, ahí vemos el número del teléfono del doctor Bismar Somarriba, con muchísimo gusto le va a atender, llámelo y hágale la consulta directamente. También, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, siempre a la orden. Bendiciones. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Muchas gracias, Odin Lee. Y a propósito de que acabamos de pasar Semana Santa, Anduriña, y de repente usted, si le mencionamos el sagrado nombre de Jesús de Nazaret, ¿qué imagen se le viene a la mente? De repente se le viene un hombre joven, con apariencia delgada, tez clara, nariz súper perfilada. Pero ¿Se te viene algo así? creo que todos como que tenemos esa idea por la mayoría de imágenes que nos han vendido, pero en nuestro segmento ¿Lo sabías? Queremos contarles que la inteligencia artificial ha logrado recrear una fotografía del hombre más grande de todos los tiempos y es un tema de debate ahora actualmente. ¿En qué se basó la inteligencia artificial? Te lo contamos. Hay una fascinante y controvertida interrogante que genera debate en la comunidad científica y teológica. ¿Cómo se vería el rostro de Jesús? La inteligencia artificial, IA, dice tener la respuesta. Durante siglos el nombre de Jesús es seguido por millones de personas alrededor del mundo y cabe la curiosidad de cómo físicamente fue en vida en la tierra.
Si bien es cierto, las representaciones artísticas de Jesús han variado constantemente debido a la creatividad humana y la interpretación cultural, con la invención de la inteligencia artificial se ha podido revelar la posible imagen del hombre más grande de todos los tiempos. Según han detallado sitios virtuales de IA, al momento de recrear el rostro del Hijo de Dios, se basan en las descripciones bíblicas y datos antropológicos. El fotógrafo neerlandés Bas Uterwijk creó una de las aproximaciones más destacadas al diseñar la cara acorde a los rasgos étnicos de las personas del Oriente Medio en el siglo I. Entre las características del rostro de Jesús de Nazaret destacan la piel morena, los ojos grandes y de color negro, el abundante pelo de tono oscuro, nariz alargada y estructura facial delgada y ovalada. No obstante, algunos críticos subrayan que la precisión como tal continúa siendo estudiada y motivo de debate, dejando espacio a la interpretación humana. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher Guevara, por esa información. Definitivamente la inteligencia artificial sigue haciendo de las suyas, ni siquiera hablando de religión se salva. Así que a estar muy pendiente de cada una de las actualizaciones, y por eso también cabe mencionar que muchos países y muchas ahora hasta redes sociales han aplicado algunas medidas contra, o más bien para regular un poquito lo que es la inteligencia artificial. Xochitl. Como siempre, la tecnología hay que saberla utilizar. Hay cosas que nos pueden beneficiar y otras que nos pueden perjudicar. Se ha visto casos hasta de artistas que tienen que poner demandas porque están haciéndole unas réplicas o están haciéndole una canción con su voz exacta, como lo hace la inteligencia artificial. Así que vamos a estar muy pendientes de toda esta buena información que siempre nos trae Christopher Guevara. Pero vamos a cambiar de tema ahora. Así es. ¿De qué se trata, Xochitl? Bueno, se trata de que el sector ganadero es uno de los principales dinamizadores económicos del país, pero la crianza de vacas y toros con fines de producción podrían tornarse un desafío para quienes no cuenten con los conocimientos básicos para su correcto cuidado. Y estamos hablando en Mundo Animal. Un veterinario nos explica qué factores se deben considerar para el buen desarrollo del ganado. Veamos. Nicaragua es un país altamente ganadero. Un estudio publicado en 2021 por representantes del gremio dijeron que aporta un aproximado del 25% del Producto Interno Bruto. Al ser una principal actividad económica, es importante conocer cómo cuidar de estos animales de gran tamaño. El médico veterinario Víctor Álvarez señala que para la producción de estos, primeramente se deben crear las condiciones adecuadas desde el nacimiento de los terneros. El microambiente, ¿verdad? Y el macroambiente que nosotros tenemos la ganadería para evitar enfermedades como por ejemplo la rabia paralítica bovina, el cuidado del hábitat de los murciélagos para que no tengamos, ¿verdad?, transmisión de esta enfermedad. En el caso me mencionabas los becerros, los terneros, ¿verdad? La suministración de calostro es necesaria, ¿verdad?, para el crecimiento de este nuevo ser, ¿verdad? Ya sea para tanto producción de leche o producción de carne. Cabe señalar que estas especies tienden a estresarse por diversos factores, como la falta de espacios amplios o por temperaturas adversas. Los cuidados deben ser realizados por expertos, ya que deberán aplicar medicamentos necesarios como complejos vitamínicos y antiparasitarios, de acuerdo al caso del animal. Nosotros tenemos un enemigo principal en la ganadería y se llama garrapatas, ¿verdad? Recordad que nosotros estamos en un país tropical. Mayores enfermedades, ¿verdad? Anaplasma, babesias, en ganado bovino, ¿verdad? Son estas y son transmitidas por este tipo de vectores. Entonces el control principal de estos vectores es fundamental para que nosotros podamos tener animales que nos den buena producción. La alimentación del ganado es un factor importante. Enfatizan los especialistas que para el ganado vacuno se debe facilitar, aparte del pasto, una dieta balanceada para que el sistema inmunológico del animal esté más fortificado. Siempre el aspecto que nosotros podemos valorar es qué tipo de
concentrado, qué tipo de pastura estamos utilizando para nuestro ganado, ¿verdad? Y esto lo vamos pues o nos puede ayudar un médico veterinario, un ingeniero zootecnista. El ganado debe tener suficiente agua a su alcance, sobre todo en temporadas de calor. Asimismo, el alimento debe ser debidamente recomendado por expertos. Christopher Guevara, Acción 10. Muchísimas gracias, Christopher Guevara. Atentos a las personas que tienen este tipo de ganado. Gracias por estas recomendaciones del cuido. Y a propósito de una alerta nacional de que estamos evitando de que un gusano afecte a este tipo de especies. Así que hay que estar con mucho cuidado y alerta. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir donde está Anduriña, que tiene un tema muy importante. Así es, Xochitl, seguimos con más de Acción 10 en la mañana y hoy en Camino al Éxito vamos a hablar sobre un tema muy importante. Se trata de la hipersexualización de la mujer y en la vida profesional. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a resaltar más esos aspectos físicos por encima de los valores que una mujer puede tener, o también hablando sobre las capacidades profesionales que ella pueda tener. Recordemos que si usted quiere unirse a hablar un poquito sobre este tema, puede hacerlo perfectamente a través de nuestras redes sociales. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua y también como Noticiero Acción 10. Pero para hablar sobre este tema tan importante, ya nos acompaña la doctora Nicole Mendoza, con quien vamos a hablar más acerca de este tema. Si nos explica un poquito, doctora, bienvenida. Primeramente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos ya de la parte psicológica, que usted nos puede explicar mucho mejor sobre la hipersexualización? Es una palabra bastante complicada para pronunciar, pero queremos saber un poquito más sobre esta, por supuesto. Buenos días, Anduriña. Siempre es un gusto, un placer estar con ustedes acá en la revista y sobre todo abordar este tema que muchas veces pasa desapercibido, pero que es bastante cotidiana. La hipersexualización de la mujer en la vida profesional, tan importante que es, cómo se enlaza, ¿verdad? Número uno, poder definir que la hipersexualización tiene que ver con esa tendencia o esa propensión a sexualizar, ya sea las aptitudes, la forma de vestir, inclusive la forma de hablar, de actuar. Entonces eso es hipersexualizar, ¿verdad? Entonces ya una vez que nosotros nos vamos al plano profesional, hacemos como a un ladito toda la parte intelectual, profesional, mis capacidades, mis habilidades sociales, mis habilidades espirituales, y voy a anteponer lo que es el área sexual. Ahora bien, es importante explicar que este término también se acuña a las niñas, la hipersexualización en las niñas, no solamente en la persona adulta, en la mujer adulta, sino que cuando hablamos de hipersexualización también nos referimos a aquellas niñas que quizás tienen una edad tan pequeña de 8, de 9 años, y las visten como que fueran adultas y quizás quieren andar hasta maquillada, con labiales, con pinturitas en las uñas. Entonces también a eso nos referimos cuando hablamos de hipersexualización. Entonces se habla de la mujer adulta y de la niña. Sí, interesante el tema que mencionas sobre las niñas, porque a veces ahora vemos de que muchas madres, y está bien, visten a sus hijas casi que idénticas a ellas, y entonces están muy por así decirlo, muy a la moda. Entonces esto, ¿cómo nosotros podemos regularlo en el caso de los padres, verdad? Para que, la niña se vea linda, pero tampoco caer en este tema de venir y resaltar más esos atributos físicos, aunque sea una menor. Exactamente, sin darle a la niña cosas que quizás ella no necesita. Y recordemos que como niños nos pueden pedir muchísimas cosas, pero quien tiene que llevar de la mano a ese niño, ¿quién es? Es el papá, es la mamá, son los adultos. Entonces, en ese caso es bien peligroso, Anduriña, porque una niña siendo vestida y maquillada a una edad
que no debe de ser, entonces va a ser tratada como una adulta. ¿Y cómo la pueden tratar? Desde el manoseo, desde el abuso, desde las insinuaciones, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Ahora, en la etapa adulta, igual tenemos que tener también un esquema de pensamiento dirigido a nuestros principios, a nuestros valores éticos, morales, espirituales, sociales. Porque si nosotros hacemos a un lado la parte intelectual y nos ubicamos solamente en esos atributos, en resaltar esos atributos, por ejemplo, físicos, y voy a resaltar esos atributos físicos con mi postura, con mi forma de hablar, hasta con la forma de hablar. Hay mujeres que son hipersexualizadas, la forma de vestir, entonces ya no me he visto, solo voy a poner ejemplo, ya no me he visto acorde al trabajo que tengo, sino que yo ya quiero enseñar hasta mi cuerpo. Entonces, eso es un asunto de respeto, porque cada quien es dueño de lo que va a conseguir con lo que está haciendo y cómo está actuando, ¿verdad? Pero tenemos que irnos ubicando en el lugar, en el contexto, en el trabajo que estoy, con las personas que yo me estoy relacionando. Esto sin caer en el ánimo, ¿verdad?, de ser muy moralista ni nada por el estilo, pero yo creo que tenemos que irnos ubicando desde nuestro vocabulario, y a veces también estamos muy hipersexualizados hasta con el tema, o sea, el tema de la sexualidad es el principal y los otros temas quedan anulados. Entonces ahí vemos como una mujer, y no solamente las mujeres son en algunos casos hipersexualizadas, también el hombre, ¿verdad? Pero en este caso lo estamos enfocando a las damas. En el caso del mundo laboral, como usted menciona, a veces las mujeres van a una entrevista, por ejemplo, y lamentablemente puede que ya no te prepares tanto con el tema de qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a resaltar acerca de mi perfil profesional, sino que vienen y dicen, voy a tratar de irme lo más linda posible. Está bien, porque no hay que descuidar obviamente el aspecto físico como nos vemos, pero por ejemplo voy a usar una prenda que resalte más, por ejemplo, mis caderas, que resalte también lo que son, por ejemplo, mis bustos si son grandes. Entonces, ¿cómo venir y regular eso para evitar que la mujer caiga en esto también? Para mirarte linda, la belleza física, yo lo explico de esta manera, Duriña, es efímera, es fugaz, es pasajera, y solo voy a decir esto: por mucho bisturí que se pase a alguien en su cuerpo, que no estoy en contra de eso, pero siempre vamos a llegar a una etapa adulta y tenemos que llegar con mucha dignidad, con mucho amor, abrazarla, acoger nuestra edad. A veces hasta pena da. ¿Y qué edad tenés? No, eso no se pregunta, y sobre todo se escucha en las mujeres, ¿verdad? Yo digo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no decir qué edad tenés? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Te da vergüenza decirlo. Entonces, tenemos que aprender a estar bien con lo que nosotros tenemos. Ahora, como usted decía, si es una entrevista de trabajo, no necesitamos enseñar nuestro cuerpo para quedarme en ese trabajo. Entonces, si yo necesito enseñar partes de mi cuerpo, entonces estamos hablando de una hipersexualización. Porque si yo quiero conseguir un trabajo, tiene que ser por mis capacidades, por mis habilidades, por las facultades que yo tengo para ubicarme en ese puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces, a veces pues queremos, hasta con el habla, entonces queremos llamar la atención hablando, pero con un vocabulario que ya raya, ¿verdad? Que ya raya en lo sexual, y vos ves, esta persona solo de este tema me habla. Entonces, quizás aquel que desconoce un poquito lo que es la hipersexualización, pues no sabe que lo que tiene esta persona, porque déjame decirte, la hipersexualización no es una cualidad, es un problema que necesitamos tratarlo. ¿Y cómo se erradica desde la sociedad para que obviamente esto no se siga presentando y que nosotras como mujeres también no caigamos en esto? Porque lamentablemente podemos caer en eso, como ya mencionaba anteriormente, acerca de lo que nos ponemos y cómo queremos vernos no solamente lindas, sino sexy también. Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo nosotros podemos erradicarlo? Mire, Anduriña, desde que nosotros estamos convencidas de las capacidades que tenemos, yo creo que ahí podemos nosotros ir haciendo un alto, que yo no necesito mostrarme diferente, yo tengo que ser tal cual yo soy. O sea, no, es que voy a abrirme aquí los botones para verme mejor y llamar más la atención. ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, si yo estoy convencida de lo que yo soy, de lo que yo sé, de mis habilidades, de mis capacidades,
capacidades, no necesito sobreactuar, porque la hipersexualización tiene que ver con eso, sobreactuar en el área sexual, ¿verdad? Entonces, si yo estoy clara de esas capacidades que yo tengo y que por esas capacidades yo voy a quedarme ahí, entonces es una manera de irle poniendo un alto a la hipersexualización. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, tenés algún trabajo en el que se te exige lucir ciertos atuendos que para resaltar más tu cuerpo, qué sé yo, tal vez para promover más un producto, qué sé yo, un evento o una actividad? Entonces, ¿cómo hacemos también nosotras para poner como de alguna manera un stop, verdad? Sí, esa es otra cosa porque ya estamos hablando, qué sé yo, si estás trabajando como en publicidad y estás promocionando quizás alguna prenda, es distinto, sí, ¿verdad? Porque se entiende que es un trabajo, pero no es que vos vas a andar así 24/7. La persona hipersexualizada prácticamente anda así todo el tiempo y está hablando del área sexual todo el tiempo, pero con el ejemplo que usted me está dando, no necesariamente es hipersexualización, es un trabajo que ella o que él tiene y por ende lo tiene que hacer. ¿Cuáles serían las consecuencias en la sociedad de la hipersexualización? Excelente pregunta. En el caso, voy a comenzar de las niñas. Por ejemplo, en el caso de las niñas, que las traten como adultas, que las niñas se crean mayores y que quieran hacer cosas de personas adultas. Y eso te va a llevar muchísimas consecuencias. Una niña, por ejemplo, yo he tenido, Anduriña, en mis consultas psicológicas, niñas de 9 años que parecen niñas de 17. Entonces, como aparentan más edad, quieren vestir como niñas de 17, quieren actuar y hacer cosas de niñas de 17. Entonces, eso te va a traer consecuencias gravísimas porque no tenés esa edad. Entonces, te van a tratar como adulta, vas a sentirte frustrada en algún momento porque no podés acceder a muchas cosas que pueden acceder niñas de 17, por ejemplo. Ahora, con las mujeres adultas, esto es igual, Anduriña. Hay que tomar en cuenta que como mujeres tenemos que querernos nosotras primeros, porque si nosotras no nos queremos primero, entonces la otra persona puede hacer de nosotros lo que quiera. Nos van a decir cosas tal vez que nos van a ofender, que nos van a lastimar nuestro amor propio, que nos van a ofender también nuestra autoestima. Vivimos en una sociedad donde nos tenemos que ir acoplando y adaptando por mucha moda que haya, por mucha publicidad que haya, por mucho acercamiento que tengamos ahora a nuestras redes sociales y miremos ahí como viste, por ejemplo, una cantante. Bueno, pero esa es su profesión, ese es su trabajo y muchas veces queremos hasta vestir como ellas, ¿verdad? Como están en el escenario, lindas, bellas, preciosas y quizás enseñando sus atributos, pero ese es su trabajo, no es el de nosotros. Entonces, parte de esas consecuencias es el trato que nosotros podemos recibir. Y con esto no estoy diciendo yo que, pues si nosotros vestimos enseñando un poco nuestras caderas, es que yo me estoy buscando que me traten así. No es eso, ¿verdad? Pero tenemos que ubicarnos, saber. Un ejemplo, si voy a la iglesia, yo tengo que ubicarme cómo debo de ir a la iglesia. Si voy a un funeral, tengo que ubicarme cómo voy a hablar, cómo voy a actuar, cómo me voy a vestir y así sucesivamente. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por esas recomendaciones y este tema tan importante que abordamos. Si usted de manera personal quiere hacer alguna consulta con la doctora, perfectamente puede hacerlo a los números telefónicos que aparecen en pantalla. Así hacemos un corte comercial, enseguida regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Con más de su revista Acción 10 en la mañana, vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿verdad? La inteligencia artificial ha ido creciendo y evolucionando y hay que tener muchísimo cuidado con todos los videos que aparecen en la aplicación de Facebook, ¿verdad? En este caso, Meta. La empresa matriz de redes sociales como Facebook, ¿verdad? También Instagram comenzará a implementar cambios en su política respecto al contenido generado por inteligencia artificial. Así es, Alejito, y estos, pues los cuales incluyen la introducción de etiquetas específicas para identificar videos, audios e imágenes creados con IA en estas plataformas. Más detalles en Click Tecnológico.
La implementación de estas actualizaciones comenzará en mayo de 2024 y a partir de junio próximo ya no se eliminarán aquellos contenidos generados por inteligencia artificial que no violen las políticas de la compañía. Con etiquetas de advertencia, según el informe publicado en la página web de la empresa, Mark Zuckerberg buscará dar respuesta al incremento en el uso de esta herramienta para generar contenido digital. Meta reconoce que la política enfocada principalmente en videos manipulados es insuficiente ante el avance de la tecnología que ahora también permite generar audios y fotografías como las que creó Sora de OpenAI. Este video, que parece tan real, fue publicado a principios de 2024 causando grandes especulaciones en el mundo. Uno de los aspectos más destacados de esta nueva estrategia es la etiqueta "hecho con IA", que se aplicará a los contenidos identificados como tales basándose en la detección de señales específicas en los metadatos. Asimismo, incluye la participación de empresas como Google, OpenAI, Microsoft, Adobe y Midjourney para facilitar a las plataformas de Meta la identificación de manera precisa si un contenido ha sido generado por IA. Por ejemplo, si un material generado por esta herramienta representa un riesgo alto para engañar sobre un asunto de importancia, se añadirá una etiqueta más destacada para que las personas cuenten con más información y contexto al visualizarlo. Una de las razones detrás de estos cambios es la retroalimentación recibida por parte del Consejo Asesor de Contenido de la empresa. Según Mónica Bitker, vicepresidenta de Políticos de Contenidos en Meta, el órgano consideró que el enfoque era demasiado restrictivo y sugirió adoptar uno más amplio para abordar el contenido generado por IA. Este cambio de política marca un giro significativo en el enfoque de la compañía, que hasta ahora eliminaba este tipo de contenidos basándose en directrices establecidas en 2020. Y durante el proceso de actualización, la empresa colaboró con más de 120 entidades, incluyendo académicos y organizaciones de la sociedad civil de 34 países, para recabar opiniones sobre cómo manejar este tipo de material. Moisés García, Acción 10.